¿Podemos medir el placer de una sonrisa? Es más, ¿deberíamos medir el placer de una sonrisa o deberíamos simplemente disfrutar de ella y no ponernos a pensar? Simplemente verla y disfrutar y sentir ese placer que todos sentimos al ver una sonrisa. Bien, muchas personas creen que lo que deberíamos hacer es simplemente disfrutarla y no ponernos a pensar en ello. No intentar analizar cómo funciona, qué es lo que sentimos, qué produce en nosotros una sonrisa de ese tipo. Es algo bastante generalizado. En el siglo XIX, un conocido poeta, Walt Whitman, escribió un poema titulado Lo que dice el docto astrónomo, y comentaba su experiencia asistiendo a una charla de astronomía, una charla en la que un astrónomo iba explicando cómo funcionaban las estrellas, cómo generaban calor, cómo generaban energía. Seguramente no era tan bueno como Javier Armentia, porque poco a poco se fue sintiendo cada vez más aburrido y más harto, así que al final decidió salir a la calle, mirar al cielo y ver las estrellas y disfrutar de ellas. Porque realmente la charla no le había gustado, pero ver el cielo sí le hacía recuperar esa sensación y ese placer de ver las estrellas. Y esa es una idea bastante general. No deberíamos conocer cómo funciona el placer, deberíamos aprovecharlo. Pero bueno, yo, como bien ha dicho Javier, soy ingeniero y vengo aquí como ingeniero. Y los ingenieros vivimos para medir. No para comparar, Laura, solo para medir. Y para nosotros medir es importante y aprendemos mucho con lo que medimos. Por eso me gustaría transmitiros a lo largo de esta charla, y veremos si al final lo consigo, que medir algo no estropea para nada el placer que genera, que medir algo puede ser una fuente de aprendizaje estupenda y maravillosa y puede hacer que disfrutemos aún más, por ejemplo, de una sonrisa. Pero si vamos a medir algo, como ingenieros, de lo primero que tenemos que hablar es de tecnología, aunque no sea muy avanzada. Ya sé que os habrán contado que la ciencia es maravillosa y que gracias a la ciencia descubrimos un montón de cosas. Bueno, pero los científicos dependen mucho de los ingenieros y de los tecnólogos. O les damos maquinitas para medir o los científicos no pueden hacer grandes cosas. Así que para hablaros de la sonrisa voy a empezar con una tecnología y una máquina sencilla y primitiva. Una pila. En 1800, Volta escribió una carta a la Royal Society explicando que había descubierto un aparato que le permitía generar pequeñas corrientes eléctricas. Juntaba unos discos de distintos metales, los metía en una salmuera y una corriente circulaba. Y contaba algunos efectos de esa corriente. Por ejemplo, que esa corriente era capaz de hacer que los músculos de la anca de una rana se contrajesen. Eso era un descubrimiento sorprendente y fascinante porque hasta ese momento no teníamos ni idea de cómo funcionaban los músculos. Sabíamos que funcionaban, sabíamos que se contraían, pero no teníamos ni idea de su funcionamiento interno. Y ya sabíamos algo. Con una corriente eléctrica podíamos forzar esa contracción. Y naturalmente la gente empezó a experimentar. Por ejemplo, hubo gente que empezó a experimentar con las sonrisas. Estas son unas fotografías históricas. Guillaume Duchenne era, perdonad mi francés, pero no es muy bueno, era un médico francés que analizaba el funcionamiento de los músculos y, aprovechando que estaban haciendo la fotografía, sacaba fotografías de sus experimentos. Y lo que hizo fue empezar a analizar músculo a músculo todos los músculos de nuestra cara para contraerlos con pequeñas corrientes eléctricas y ver las muecas, las expresiones, los gestos que se formaban. Fue un estudio detallado y exhaustivo que le permitió determinar exactamente cuántos músculos eran necesarios para sonreír y cuáles eran esos músculos. Así que tenemos nuestra primera medición. Duchenne consiguió hacer un listado de todos los músculos que se contraían para sonreír y nos permitió también indirectamente distinguir entre una sonrisa falsa, artificial, y una sonrisa natural, porque no movemos los mismos músculos cuando estamos forzando una sonrisa que cuando la sonrisa nos sale espontáneamente. Los pacientes de Duchenne, y lo de pacientes es muy apropiado después de estos experimentos,
Se prestaban voluntarios en principio porque no era algo doloroso, realmente era incómodo, era molesto, pero no era algo doloroso, y porque Duchenne también estaba investigando una enfermedad importante, la distrofia muscular. Era una enfermedad de la que no se conocía su origen, pero hacía que las personas perdiesen la capacidad de contraer los músculos. Y si no podemos contraer nuestros músculos, entre ellos los músculos respiratorios, los que nos permiten respirar, finalmente la gente acababa muriendo de asfixia. Curiosamente, o desgraciadamente, las investigaciones de Duchenne no iban muy bien encaminadas porque el problema de la distrofia muscular no era un problema nervioso, no era un problema de que no le llegasen a los músculos las señales para contraerse, sino era un fallo en las propias células musculares. Pero era un primer avance. Ya sabíamos qué músculos eran necesarios para sonreír y que se podían activar con una corriente eléctrica. Pero la pregunta más útil era, ¿realmente nuestro cuerpo funciona así? ¿Son las corrientes eléctricas las que hacen moverse los músculos? Y también a mediados del siglo XIX se empezó a detectar unas pequeñas corrientes eléctricas dentro de los músculos más poderosos de nuestro cuerpo, que es el corazón. Primero, la detección no fue muy buena, hubo que esperar a principios del siglo XX para realmente poder tener una detección clara. Pero se empezó a detectar esta onda que veis aquí. Una onda que nos marca las distintas fases en la contracción de nuestro corazón. Primero las aurículas, los ventrículos, que van impulsando la sangre alrededor del mismo. Por primera vez teníamos una herramienta para analizar cómo funcionaba el corazón y también para empezar a distinguir los corazones que funcionaban correctamente de los que presentaban algún tipo de anormalidad o algún tipo de deficiencia, porque esta curva se alteraba, se modificaba. Con lo cual, el conocer ese funcionamiento muscular nos dio una primera herramienta de diagnóstico que nos permitía mejorar la vida de la gente. En cierto modo, también fue otro pequeño callejón sin salida, porque resulta que nuestro corazón no está activado por los nervios. Nuestro corazón es capaz de autoestimularse por su cuenta sin que nuestro cerebro o nuestra médula espinal lo activen, con lo cual no era exactamente el funcionamiento de los músculos normales, pero sí nos indicaba que había una cierta relación entre esas corrientes eléctricas y la contracción de nuestros músculos. Y seguimos avanzando. Hablando de estos temas, evidentemente, estando en Pamplona y en Navarra, tengo que hablar de Santiago Ramón y Cajal, porque todos sabréis que Santiago Ramón y Cajal era navarro. Santiago Ramón y Cajal era hijo de padres aragoneses, nació en Petilla de Aragón, a los 2 años se movió a otra localidad de Aragón y toda su vida dijo que era aragonés y no navarro. Pero a efectos de esta charla, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que era navarro. Bien, el premio Nobel navarro Santiago Ramón y Cajal se puso a estudiar lo que era el funcionamiento del sistema nervioso, porque realmente los anatomistas de aquella época podían ver los músculos y conforme iban mejorando los microscopios, otra vez tecnología, iban viendo los nervios, pero tenían serios problemas para distinguir qué era un nervio, para comprender su estructura, de qué estaba formado. No era nada fácil. Era una masa de células medianamente transparente donde realmente no eran capaces de ver nada. Y la herramienta que se desarrolló en aquella época para poder ver las células era el utilizar unos determinados productos químicos para conseguir que cambiasen de color y que esa célula contrastase muy fuertemente con su entorno. Golgi, un científico italiano, desarrolló una mezcla muy específica que conseguía teñir las neuronas con una sustancia química que era cromato de plata que las ennegrecía y permitía que algunas de esas células, esas neuronas, apareciesen claramente delimitadas, de forma que los anatomistas ya pudieron ver de qué partes estaba hecha. Unas dendritas, un núcleo, un largo axón que permitía pasar la información. Gracias a estos descubrimientos, tanto Golgi como Santiago Ramón y Cajal recibieron el premio Nobel en 1906 y sus discursos fueron bastante curiosos y llamativos. Golgi hizo su discurso defendiendo la teoría que él tenía y que era mayoritaria en ese momento, que decía que en realidad los nervios eran una especie de retícula totalmente conectada y esa retícula nerviosa permitía la transmisión de las señales eléctricas, que como hemos dicho eran las que contraían los músculos.
Acto seguido, Santiago Ramón y Cajal hizo su discurso de recepción del Premio Nobel en el que dijo que eso estaba totalmente equivocado y que en realidad los nervios estaban formados por neuronas, células totalmente independientes que no estaban en contacto las unas con las otras, sino que había un pequeño gap, una pequeña diferencia, un pequeño hueco entre una y otra. El problema, la polémica y las discusiones continuaron durante muchísimo tiempo y, de hecho, poco a poco la discusión fue avanzando hacia el campo de Santiago Ramón y Cajal, pero hasta mediados del siglo XX, con la aparición de otra tecnología, el microscopio electrónico, no fue posible de una manera definitiva decir que sí, que era la teoría más correcta, aunque poco a poco, como ya digo, se iba desarrollando. Pero gracias a estos productos químicos, a estas tinturas, se permitió conocer muy bien la estructura de lo que eran las neuronas, conocer la estructura de los distintos elementos que formaban parte de ella, descubrir, por ejemplo, que los nervios tenían una dirección predominante y que las señales nerviosas iban en una dirección y no en la dirección contraria, y empezar a comprender cómo se formaban ciertos elementos tanto para activar los músculos como para recibir las señales externas. Lo que estamos aquí viendo, por ejemplo, es un corte de cómo sería nuestra retina, con los diferentes elementos que captan la luz y las neuronas que lo transmitirían. Sin embargo, seguía existiendo un problema importante. Ramón y Cajal había determinado que las neuronas estaban separadas. Aunque fuese una pequeña distancia, estaban separadas. ¿Cómo pasaba la señal de una neurona a otra? ¿Cómo podíamos enviar una señal desde nuestro cerebro para contraer un músculo y que este músculo lograse contraerse? En realidad había una serie de pistas que se habían conocido desde antes, lo que pasa es que la gente no lo relacionó y que nos indicaban cómo se producía este paso. Y la primera pista significativa en ese sentido se podría haber buscado, por ejemplo, en las salchichas. Sí, porque hacia mediados del siglo XVIII ya se determinó que existía un síndrome, un problema, una enfermedad en los consumidores alemanes de salchichas. Les gustaba mucho consumir salchichas y en algunos casos las salchichas les provocaban la muerte. Y además una muerte por parálisis muscular. Los músculos respiratorios se quedaban paralizados. Con lo cual había algo en esas salchichas, una toxina, algún elemento que provocaba esa parálisis. Bueno, evidentemente en el siglo XVIII no sabían de virus y bacterias, pero con el tiempo se descubrió que esto estaba asociado a una bacteria, Clostridium botulinum, mi latín es peor que mi francés todavía, que lo que hacía era generar esa toxina y esa toxina era capaz de bloquear el funcionamiento de algunos nervios. Lo que hacía esa toxina era bloquear en concreto la emisión de una sustancia, un neurotransmisor llamado acetilcolina. Así que nosotros teníamos la señal eléctrica que circulaba por el axón a toda velocidad y cuando llegaba al extremo de esta neurona y tenía que pasar de una neurona a otra, lo que en realidad se hacía es emitir una sustancia química que daba ese salto y que permitía la transmisión de la corriente y de la señal. La historia de cómo se descubrió esto, de cómo se analizó el funcionamiento de los axones, de cómo se midió la velocidad en la que la corriente eléctrica pasaba por ahí es absolutamente fascinante, pero sinceramente, teniendo entre el público a José Ramón Alonso y a Iñaco, no me atrevo a hablar de ella. Pero buscad Axón Gigante del Calamar en los blogs y es una historia realmente interesante con personajes fascinantes y un estudio y un trabajo detalladísimo al respecto. Así que ya sabíamos cómo funcionaba esa transmisión de la corriente eléctrica. Había una despolarización del axón que llegaba hasta el extremo y ese producía una emisión de una sustancia química. Esa sustancia química podía ser bloqueada por la toxina emitida por esa bacteria. Seguramente a Duchenne le habría sorprendido enormemente que en cuanto descubrimos que esa toxina funcionaba bloqueando los nervios que movían los pulmones, alguien decidió que paralizar selectivamente los músculos de nuestra cara nos hacía más atractivos. Porque toxina botulímica suena como muy agresivo y muy tóxico, pero si yo os hablo del Botox, os sonará más conocido y más familiar, ¿verdad? El Botox es el nombre comercial de la toxina botulímica.
Así que yo no voy a discutir a los expertos en este tema, pero que sepáis que el estándar de belleza ahora mismo es paralizar selectivamente los músculos. Y se supone que eso hace a la gente más atractiva. Bueno, cuestión de opiniones. Que os quede claro que os estáis inyectando una toxina y que si a alguien se le va la mano en la dosis, esa toxina mata. Yo lo dejo ahí. ¿Bien? Vale. Habíamos analizado y determinado bien el camino, por así decirlo, de las señales eléctricas que iban desde nuestro cerebro a un músculo de una mano, por ejemplo, para moverlo. Pero, ¿y el camino contrario? ¿Cómo recogíamos información del exterior? Es un camino más complejo que no tenemos tiempo de analizar en detalle, pero ya que estamos hablando de sonrisas y tenemos que ver las sonrisas para reaccionar ante ellas y sentir placer, sí que me gustaría dar una pequeña pincelada sobre cómo funcionaría la visión. Básicamente lo que tenemos son unas células especiales, conos y bastones, que al recibir las ondas electromagnéticas liberan unas sustancias químicas y esas sustancias químicas se acaban convirtiendo en una señal eléctrica. Y así podemos ver, así percibimos las señales. Y este mecanismo, cuidadosamente desarrollado por la naturaleza, en ocasiones puede funcionar mal. Lo que tenemos son unos bastones que nos permiten ver la luz y 3 tipos de conos que nos permiten ver distintas frecuencias concretas a partir de los cuales construimos los colores. Si alguno o varios de estos conos funcionan mal, tenemos una enfermedad conocida como daltonismo, de la cual hay distintas variantes y que básicamente hace que las personas no puedan percibir los colores correctamente. En el caso más común, confunden las señales de los 3 conos y les sale una imagen con unos colores muy apagados, muy amarronados. Pero el conocer cómo funciona, el aprender cómo funciona este sistema nervioso, permite intentar hackear, intentar hacer trampa a este mecanismo. Y una empresa norteamericana lo que desarrolló es unas gafas que bloqueaban selectivamente parte de las frecuencias. Allí donde las frecuencias se solapan, lo que hacía era filtrar y bloquear esa parte de las señales, de forma que el usuario no podía verla. Eso permitía crear una mayor diferencia entre las distintas frecuencias. Y al crear una mayor diferencia entre las frecuencias, el cerebro ya era capaz de interpretar los colores correctamente. ¿Queréis ver el resultado de utilizar estas gafas? Afortunadamente es posible simularlo y este es un ejemplo. A vuestra derecha lo que estáis viendo son las imágenes apagadas de una persona que sufre daltonismo. A la izquierda, los colores mucho más cercanos a los colores naturales de una persona que utiliza estas gafas. Yo he podido ver algunos vídeos, y es fácil encontrarlos en Internet, de gente que sufre daltonismo, que lo ha sufrido durante toda la vida y que al ponerse las gafas por primera vez empieza a ver estos colores. Y desde luego la cara de placer, de disfrute, de abrirse a una realidad totalmente nueva es absolutamente espectacular. Con lo cual, solo con esto ya veríamos que aprender, por ejemplo, puede hacer mucho para mejorar nuestro placer. Al menos de las personas que tienen alguna dolencia, que es lo que muchas veces se intenta desarrollar en ciencia. Pero bueno, podemos seguir profundizando en estos temas. Al final, todos los caminos llegan al cerebro. Y cuando intentamos analizar cómo funcionan nuestros sistemas nerviosos, tenemos que intentar comprender cómo funciona el cerebro. Y no es tan sencillo, porque nuestro cerebro está metido dentro de su caja de hueso y tampoco se deja analizar con mucha facilidad. Lo primero que se hizo fue intentar analizarlo igual que se había hecho con nuestro corazón. En nuestro corazón se intentaban detectar esas pequeñas señales nerviosas, el electrocardiograma, y la versión del cerebro, de la que seguro habéis oído hablar, es electroencefalograma. En la parte superior tenéis la primera medición que se hizo de estas señales eléctricas en nuestro cerebro. Por debajo, una onda de 10 hercios, bastante regular, que es una onda artificial, se ponía a modo de comparación, y por encima la señal que los instrumentos permitieron detectar. La tecnología nuevamente ha avanzado mucho desde entonces y tenemos a la derecha un electroencefalograma moderno con muchísima más información y muchísimas más señales. Pero sigue siendo una herramienta muy limitada para ver lo que está funcionando dentro de nuestro cerebro. Entre otras cosas porque solo nos permite ver la capa superficial del cerebro, las células que están más cercanas al exterior. Necesitamos profundizar más. Y para profundizar más necesitamos
nuevos aparatos. Aquí tenéis dos aparatos total y absolutamente diferentes, aunque no por su forma, porque como bien nos ha estado explicando Joaquín Sevilla esta mañana, la forma está definida por la función, y como la función en este caso es analizar todo el contorno de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, las dos tienen forma de donus. Pero su funcionamiento es totalmente distinto. Una de ellas es una máquina de resonancia, que luego explicaremos un poco más en detalle. La otra es una máquina de tomografía. Y una máquina de tomografía es básicamente un emisor de rayos X, que lo que hace es girar alrededor, por ejemplo, de nuestra cabeza, de forma que las ondas de rayos X atraviesan nuestra cabeza y en el otro extremo se recibe esa información. A partir de un montón de imágenes tomadas alrededor de todo el círculo, es capaz de reconstruir una imagen en 3 dimensiones de nuestro cerebro. Que es una buena imagen para comprender la anatomía, pero lo que en realidad necesitamos es comprender cómo funciona internamente nuestro cerebro. Y para eso tenemos que ir a máquinas un poquito más complicadas. Serían la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional. Y estas sí vamos a explicarlas un poco más en detalle. Empezando por la tomografía por emisión de positrones. Cuando esta máquina, que también es exactamente igual a las demás por fuera, se pone a funcionar, lo que está buscando es una señal que va a emitir nuestro cerebro. ¿Y por qué va a emitir una señal nuestro cerebro? Pues básicamente porque le inyectamos una sustancia radioactiva. Le inyectamos una sustancia que es muy similar a la glucosa, es una modificación a la glucosa, que tiene un elemento radiactivo, flúor 18, que emite positrones. Los positrones es la antimateria de las películas de ciencia ficción. Eso que sale en las series de ciencia ficción es lo que los médicos nos inyectan en nuestro cerebro. Y si sabéis algo de ciencia ficción, sabréis que los positrones, cuando un positrón choca contra un electrón, se desintegra, toda esa materia se convierte en energía pura y sale al exterior. Y es exactamente lo que este aparato mide. Un positrón choca contra un electrón, toda su masa se convierte en energía, en 2 fotones de rayos gamma, y salen disparados en 2 direcciones. Uno hacia un lado y otro hacia otro. Esa doble desintegración es medida simultáneamente por los aparatos, por el donut que está rodeando la cabeza de esta persona, y midiendo la posición y el tiempo en el que llegan es posible analizar de dónde han salido esos fotones de rayos gamma. Con lo cual, la antimateria inyectada en vuestro cerebro permite que veamos cómo funciona. La parte interesante es que, como enviamos una sustancia similar a la glucosa, cuanta más glucosa consume una parte de nuestro cerebro, es decir, cuanto más activa está esa parte del cerebro, más señales nos llegan. Y así podemos ver en tiempo casi real cómo está funcionando nuestro cerebro y qué se está activando. Esto es la tomografía por emisión de positrones. Si no queremos meternos sustancias radioactivas, otra segunda opción es la resonancia magnética funcional. Aquí lo que hacemos es utilizar un campo magnético tremendamente poderoso, muy poderoso, para alinear los núcleos de los propios elementos atómicos que están dentro de nuestro cerebro. Están perfectamente alineados y cuando están así alineados, les inyectamos una onda radioeléctrica que los balancea un poco. Ese balanceo sin estabilidad, pues como un golpe que demos a un péndulo, hace que cambien de posición, pero que vuelvan otra vez a la posición inicial. Y al hacerlo, emiten otra vez una señal radioeléctrica que podemos medir externamente. Y nuevamente nos dan unos campos, unas zonas de actividad donde el cerebro está más o menos activo. En este caso, lo que medimos es el consumo de oxígeno, porque podemos distinguir entre la hemoglobina con oxígeno y la hemoglobina sin oxígeno. ¿Y qué es lo que estas imágenes nos permiten ver de nuestro cerebro? Lo que estas imágenes nos permiten ver de nuestro cerebro es algo parecido a esto. En este estudio, en este famoso artículo, se analizó el cerebro de unas personas que estaban viendo fotos de otras personas sonriendo. ¿Y qué pasaba en nuestro cerebro cuando veíamos a personas sonriendo? Lo primero es que se activaba la zona del córtex visual donde estamos viendo las imágenes para poder procesarlas y entender lo que es una sonrisa. Pero curiosamente también se activaba otra zona del cerebro que es una zona motora.
la zona encargada de mover los músculos de nuestra cara para sonreír espontáneamente. Lo detectábamos porque se detectaba el consumo de oxígeno en esas zonas. Y lo que era más sorprendente es que si por razones culturales intentábamos evitar esa sonrisa, contraer nuestros músculos para que no sonriesen, necesitábamos consumir más energía. Necesitábamos forzarnos a nosotros mismos para no imitar esa sonrisa y disfrutar de ella. El mensaje estaba claro. Estamos programados, incluso estamos cableados internamente para disfrutar de la sonrisa de otras personas, para responder a una sonrisa con otra sonrisa. Y no sé a vosotros, pero a mí, conocer que estamos cableados para disfrutar del placer de otras personas me llena de optimismo. Me hace pensar que todavía hay alguna esperanza de que podamos convivir tranquilamente y en paz. Y por eso ya termino y os digo, ¿seguís disfrutando al ver una sonrisa, incluso ahora que sabéis algo más de cómo se generan y de cómo reaccionamos entre ellas? Yo al menos sí. Yo al menos sí. Cuanto más aprendo, más me hace disfrutar de ello. Muchas gracias.